Ok. Buenas tardes, noches, chicos y chicas. Hoy vamos a ver sobre las funciones de la orientación, que son las funciones básicas, las que todo orientador debe realizar dentro de su función orientadora. Independientemente de quién agente vaya a ejercerlas, las funciones básicas de la orientación son las siguientes. Generalmente en un gabinete psicopedagógico o gabinete de orientación educativa, sí existe entre los profesionales que la componen un orientador y psicólogo al mismo tiempo, es lo mejor. Pero si no, o sea, según la Ley General de Educación, el orientador debe ser el que dirija ese gabinete. Pero en ausencia, él lo puede hacer el psicólogo y en algunos casos probablemente el trabajador social. Porque generalmente el médico escolar no está presente en la institución todos los días y no conoce de la parte pedagógica. Y que otro puede ser el evaluador, que conoce la parte pedagógica pero no la parte psicológica. Entonces generalmente esos son los componentes del gabinete psicopedagógico: el orientador o la orientadora, la psicóloga, el médico escolar, el trabajador social y el evaluador. Bueno, entonces, independientemente de quién haga, porque pueden acordar en el trabajo de equipo que, bueno, vos te vas a encargar de tal cosa. El psicólogo, por ejemplo, encargarse de recoger toda la información psicológica sobre cada alumno. Y así. Entonces, la primera es la función de ayuda. Esta compleja función procura o intenta a reforzar las aptitudes del propio orientando para que alcance el dominio en la resolución de sus problemas en cualquier momento de su vida y en cualquier contexto. O sea, él tiene que ayudar a que el alumno desarrolle esa capacidad de resolver problemas, capacidad de utilizar los elementos del problema para llegar a resolverlo. Y en cualquier contexto. Es decir, si yo consigo tomar una correcta decisión en el ambiente educativo, también tengo que poder hacerlo en el ambiente social o entre iguales. B, el conocimiento de sí mismo y el esfuerzo por querer mejorar y modificar su conducta, lo que obliga a ir creando programas especiales de orientación educativa y vocacional para casos de desajuste. En los casos en que haya problemas, por ejemplo, en cuanto a la forma de estudiar, entonces, o en la forma de elegir carrera, de elegir bachillerato, etcétera, haya un desajuste, esté en la duda, lo quieran obligar a seguir otra cosa, todas esas cosas, entonces él debe crear o motivar al alumno para que él encuentre esa solución. Entonces, las funciones de ayuda son esas: reforzar las aptitudes para que sea capaz de resolver problemas y a motivar el conocimiento de sí mismo y el deseo de mejorar y modificar su conducta si fuera que la conducta le esté trayendo problemas. Entonces, eso es su función de ayuda. La segunda función es la educativa y evolutiva. Es una función en la que integra esfuerzo de profesores, padres, orientadores y administradores combinando estrategias y procedimientos, reforzando en los orientandos todas las técnicas de resolución de problemas y la adquisición de confianza en sus propias potencialidades y fortalezas. Si nosotros le vamos dando problemas a resolver de acuerdo a su edad o de acuerdo a, o sea, temas que a ellos les interese, pero que lo damos en forma que esté a su alcance, que él lo entienda, realmente él va a poder resolver muchas cosas. Y en ese esfuerzo tenemos que estar unidos profesores, padres, orientadores y administradores, todos juntos, trabajando en equipo. B, la adecuación al proceso evolutivo normal es una pieza clave y el profesor es el protagonista fundamental del intercambio dinámico en este progreso que en muchas
asocian o asimilan a una verdadera instrucción. Y sí, porque si los profesores enseñasen para la vida, como lo hizo una profesora mía, ella era profesora de lógica, pero ella nos enseñó a pensar y sobre todo a autoafirmarnos y nos daba, como se dice, indicaciones, ¿verdad? Dicas dicen en portugués, indicaciones o tips le dicen también, creo que es inglés, pero parece que es más conocido aquí, de cómo puede resolverse o cómo pueden darse esa resolución de problemas, y entonces ahí nos facilita mucho. Y en el proceso evolutivo normal, ¿por qué? Porque tiene que ir de acuerdo a las cosas. Entonces es asociar lo que estamos dando a situaciones de la vida cotidiana. Entonces ahí se consigue ayudarlo a que él razone correctamente, estudie las posibilidades, estudie los detalles, los puntos de vista, y entonces al conseguir entenderlos puede el profesor ser el protagonista, realmente es el protagonista fundamental. Tercera es la función diagnosticadora. En ella se debe tener en cuenta la cooperación del tutor en el conocimiento del estudiante, a través de quien se intenta recoger datos de la personalidad del estudiante, cómo integra los conocimientos y actitudes, entre otras cosas. El profesor, cuando conoce a sus alumnos, que a partir del primer mes ya la mayoría los conoce, entonces ya puede ir viendo cómo él está aprendiendo, cuáles son las cosas que le son difíciles, cuál es su actitud ante algo que no entiende o ante algo que entiende bien, pero se calla y no da a entender que sí entendió, entre otras cosas. La segunda es la identificación de los alumnos con dificultades, los sobresalientes, así como el análisis y desarrollo del alumno en sus dimensiones física, afectiva, social, cognitiva y psicomotriz. Es decir, todos los aspectos, una visión holística del estudiante, que generalmente es el profesor, además de los padres, quienes nos dan esa información. Siempre para ayudar al alumno, nunca para punirlo. C, la atención a la diversidad, que no debe venir solo a la aplicación de un programa de pruebas estandarizadas, sino también de la colaboración de los docentes. Los docentes conocen cómo ellos comprenden, a través de qué ellos comprenden. Entonces, no es solamente utilizar el tan conocido adecuación de programas, adecuación curricular que le llaman, sino también una comprensión de parte del docente de manera que pueda realmente ayudar a que ese alumno llegue a la concreción de lo que necesita saber. 4 es la función asesora. Los datos recogidos acerca del alumno debe servir para realizar entrevistas con aquellos que requieran atención individualizada, con los padres que lo soliciten o por iniciativa de cualquier agente interesado. A veces es el mismo estudiante el que se acerca al gabinete a pedir consejos sobre tal o cual cosa. Esa es la función de asesoramiento que tenemos que cumplir los orientadores, psicólogos, cualquier otro miembro del gabinete. 5, la función informativa del alumno y para el alumno. A, sobre la situación personal y del entorno. O sea, cómo él es percibido y cómo lo percibe el entorno, por ejemplo. B, aquellas posibilidades que la sociedad ofrece al educando. Por ejemplo, diferentes programas educativos, instituciones a su servicio, carreras y profesiones que él debe conocer para hacer una elección correcta, buena, agradable, fuerzas personales y sociales que puedan influirle y otros. C, entonces, que también debe hacerse extensible tanto a la familia del orientando como a sus profesores. Es muy importante que esa información llegue
a todos ellos, pero siempre bajo el principio de la confidencialidad. ¿Sí? 6 es la función de coordinación, planificación y organización. Hasta el 5 eran más centrados a la información y a la formación del alumno, del estudiante. El 6 ya nos habla de una función que sale del estudiante solamente para hacer coordinación, planificación y organización. Se incluye aquí la participación en la elaboración del proyecto educativo de la institución y la preocupación por su realización y cumplimiento. En algunas instituciones yo he visto que le encargan luego al orientador eso porque dice, vos ya tenés experiencia en eso, le dice. Vos ya te formaste, vos ya hiciste, entonces le encargan a ellos el proyecto educativo, la coordinación, planificación y organización. B, la planificación y organización de programas de intervención preventiva, de desarrollo y correctivas. Es decir, actividades preventivas para evitar caer, por ejemplo, en las drogas o en los estupefacientes, en aquellos medicamentos que mal utilizados para adelgazar pueden producir adicciones. Sesiones de orientación grupal, de orientación colectiva, todo eso que ya vimos, clubes, parlamento escolar, academias, hora de orientación, etc. Planificación y organización de materiales y técnicas de estudio. Todas esas cosas debe planificar para poder ayudar a los estudiantes. Considera además la coordinación de los diversos agentes que intervienen en un programa, es decir, tiene que coordinar. Es una habilidad muy importante que él debe tener y que si no, debe desarrollarla en sí mismo. Función evaluativa. Entonces tenemos los programas y proyectos de orientación educativa, cualesquiera sean los servicios y funciones que desempeñen, son generalmente diseñados sobre, primero, la base en la que los estudiantes y la comunidad obtendrán un beneficio de sus servicios. Es decir, siempre tienen que estar sus objetivos orientados a favorecer, beneficiar a su comunidad. B, la creencia, confianza y comprensión en que pueden ser satisfechas las necesidades educativas importantes, si las mismas están bien clarificadas. Por eso también hay que ser bien claro en qué es lo que se quiere conseguir con eso. Y bueno, para la elaboración de eso, ustedes vieron que ustedes pueden hacer esto con mucha confianza en sí mismos. La evaluación sistemática de un programa de orientación tendrá al menos 3 componentes. La evaluación se hace entonces a través de los objetivos. Estos tendrán que ser explícitamente enunciados. ¿Se dan cuenta cómo es importante? Como yo les pido que sus proyectos tengan bien claros sus objetivos, que sean que tengan posibilidad de ser realizados. B, se deben establecer criterios que permitirán comprobar si los objetivos han sido o no satisfechos. Entonces, eso es con lo que hacemos la evaluación del logro, por ejemplo. Si nosotros dijimos que los chicos van a conseguir entender tal cosa, ese fue uno de nuestros objetivos específicos, tenemos que evaluar para comprobar si eso quedó realmente aclarado. ¿Sí? Y tercero, que se tiene que realizar siempre algún informe acerca de la consecución de los objetivos. Entonces, los pasos importantes de la evaluación sistemática son los objetivos bien claros, los criterios que nos van a permitir comprobar si logramos o no eso, y el informe donde vamos a volcar en resumen toda la actividad realizada para obtener esos beneficios. Esta evaluación puede servir como base para un mejoramiento continuado del programa, desarrollo de uno nuevo o adaptación de algunos ya existentes. ¿Sí? Entonces ustedes ven que ahí el pobre profesor o el pobre orientador está planificando, organizando, ya para no estar tomando cada vuelta ya se está haciendo una transfusión de café. Si se fijan dice coffee o café.
Parece que dice coffee, porque tiene 2 E al final, pero sería café. Y en la ventana se ve la luna, lo que indica que él está trasnochado ya tratando de cumplir sus obligaciones. Está muy interesante demostrándonos eso, que lo que su programa o lo que su actividad le permite hacer, ¿verdad? Bueno, el material que anteriormente les estaba hablando es el material de orientación educativa de la profesora licenciada Felicia María Estela Chamorro Riquelme, que lo hizo, y es el volumen más completo de todos los editados por ella, en Asunción el 2006. Es un material muy bueno, por ahí si pueden conseguir, les va a ser muy útil. También tenemos el de otro autor, que es el Reflexiones en torno a la orientación educativa, de María Forns Santacana y María Luisa Rodríguez Moreno, de la editorial Oikos Sau. Bueno, ella presenta de la Universidad de Zaragoza y dice objetivos y actividades que caracterizan a la orientación. Dice, es un proceso, es decir, actividad que se desarrolla con un carácter continuo a lo largo de la vida escolar e integrado dentro del mismo proceso educativo. Ser una ayuda a la persona, es decir, guía y estímulo que le impulsa a asumir su propia responsabilidad. Ven cómo dice prácticamente lo mismo que dice la profesora Felicia, pero es muy interesante también su presentación. El fin de la orientación es el desarrollo pleno, gradual y armónico de la personalidad original del estudiante, con lo que viene a coincidir con el objetivo mismo de la educación. Si ustedes se fijan en el objetivo principal de la Ley General de Educación, es justamente el mismo. El esclarecimiento de sus propias posibilidades, aptitudes e intereses, con el fin de ayudarle a descubrir su propia vocación, el desarrollo de su capacidad de apertura y comunicación con los demás, la orientación para la asimilación de la cultura con un carácter personal, la adquisición de la madurez de criterio, uso responsable de la libertad y el cultivo y desarrollo de la capacidad creadora de manera que pueda conseguir ese desarrollo principal. Bueno, las actividades para llevar a cabo esto, dice, mediante un contacto permanente con el centro se llevan a cabo las siguientes actividades. Respecto al alumno, la orientación general es la confección del expediente personal mediante la exploración de la inteligencia general, las aptitudes específicas, los rasgos de personalidad, los intereses profesionales y el rendimiento escolar. Es decir, toda esa información que ustedes ven que hemos dado en el registro anecdótico, el registro acumulativo, todos los cuestionarios, es decir, toda aquella información que es sobre cada alumno en especial. Luego tienen respecto al alumno, exploración de las técnicas de estudio y trabajo intelectual, datos de observación facilitados por los profesores y determinación del grado de adaptación al medio familiar y socioescolar. Se dan cuenta cómo explora toda la persona completa. Cada alumno completo es estudiado, porque no son solamente los que tienen problemas los que deben ser estudiados y apoyados, sino todos los alumnos. B, la orientación especial, es para aquellos alumnos que lo requieran, para los alumnos que presentan problemas y quieren ayuda. Objetivos y actividades respecto al centro educativo. Actividades generales serían facilitar al profesorado las técnicas para una mejor observación de los alumnos. Cuando ustedes le explican o le dan una lista como registro, secuencia de aprendizaje, por ejemplo, le explican qué es lo que busca cada aspecto y por qué se hacen 3 evaluaciones en el año
con ese registro secuencia aprendizaje, ¿sí? Facilitar las informaciones necesarias respecto a los datos personales del alumno para una práctica más objetiva de las evaluaciones. Estar a disposición del profesorado para el estudio de investigación de problemas concretos en los alumnos que requieran un estudio especial. Las horas de orientación, por ejemplo, se da a un grupo de alumnos. Información a petición de los profesores acerca de los sociogramas de sus cursos para un conocimiento más concreto de la realidad social de la clase. El sociograma es una técnica que también hemos dado, ¿verdad? Y hemos dado también en psicología social. La información a petición, eso ya lo leí. Charlas y conferencias de información están en la siguiente página, perdón. Ahí están en esto, objetivos de actividad respecto al centro. Este último es charlas y conferencias de información. Luego viene las actividades realizadas con respecto a los padres. Conferencias de formación y orientación. Aunque los padres no quieran, a veces tenemos que decirles que necesitamos que sean ellos los que nos enseñan y convocarlos y hacerlos trabajar a través de un estudio de caso y así podemos conocer cuáles son sus posturas, sus imágenes que tienen ellos, tanto el colegio como otras cosas, y también cómo tratar los problemas con los hijos. Informe de los resultados obtenidos en las actividades exploratorias. Por ejemplo, yo les hacía en Corazón de María, que fue el único lugar donde trabajé como psicóloga escolar, eh, yo les hacía la orientación educativa, el perfil de orientación educativa, y se la entregaba a cada padre después de habérsela entregado a cada alumno. Y lo que exploraba era el nivel intelectual, cuáles son sus intereses, justamente para poder a través de ellos lograr que ellos se interesen, los alumnos, la atención, la memoria, la atención concentrada, la capacidad de memoria visual, auditiva y el cuestionario de personalidad de Heymans. Y era maravilloso ver cómo a los padres les gustaba y a los chicos también. Les gustaba conocer esos aspectos de su persona. Por ejemplo, a los que estudiaban en voz alta, leyendo en voz alta, y su tipo de memoria es visual, no le conviene, no le queda nada, porque lo que entra no se queda, sale otra vez así como en Trodis. Entonces, cuando sabemos que tenemos memoria visual, tenemos que saber que tenemos que recurrir a los esquemas o a imágenes. Así, lo que leemos nomás generalmente no se nos queda. Entonces, si nos conocemos, podemos hacer bien eso. En la línea de las actividades que presentamos, el centro, de acuerdo con el equipo, podrá seleccionar aquellas que estén más de acuerdo con la modalidad o sugerir otras que les parezcan más convenientes. Consideramos más eficaz adaptar las actividades de orientación a los distintos centros que aplicar a ellos un mismo modelo a todos. Los elementos materiales que ellos utilizan son las baterías de test específicos de acuerdo a los niveles, material específico para aquellos alumnos que necesiten tratamiento específico, por ejemplo, los que tienen problemas de comprensión lectora, deberían utilizarse historias que a ellos les interesen y que ellos puedan volver a contarnos. Por ejemplo, esa es una técnica. Fichas y registros, porque es necesario tener toda la información que después puede ser utilizada por padres, estudiantes y el mismo centro. Guías de estudiantes y fichas profesionales. Las puntuaciones personales permanecerán en la institución para hacer posible la tarea continua de la orientación. Y los momentos claves, según ellos, es en la escolar básica, al inicio para la incorporación del alumno a la vida escolar obligatoria. O sea que dirían ellos que en el primer grado. Pero nosotros en Corazón de María ya hacíamos del jardín y preescolar de manera que las distintas profesoras puedan ya reforzar sobre todo aquellos aspectos donde el grupo estaba flojo. Por ejemplo, me acuerdo que una vez el grupo estaba flojo en esquema corporal, es decir, no conocía su cuerpo, por lo tanto su lateralidad y su ubicación les era difícil. Y eso proyectado a la escritura, imagínense el quilombo que haría. Perdón por el término.
También en el quinto de la escolar básica, o sea, en el segundo ciclo, el quinto grado. También dice el octavo, que es para la elección del bachillerato o para ya dedicarse a, si no puede ya seguir estudiando, ver los oficios o cosas que él pueda hacer, entonces a partir de ahí. Porque mucha gente deja justamente por eso, porque no puede continuar por razones económicas generalmente, y entonces necesitan ellos tener esa información. Y también en el segundo y tercer curso del bachillerato, que ya es para la orientación vocacional para la elección de carrera. Cada una de estas etapas exige una planificación más detallada. Y nuevamente, objetivos, determinación del programa, determinación de las pruebas a aplicar y las técnicas a seguir, desarrollo de dichas actividades y finalmente determinar la serie de técnicas o instrumentos que nos manifiestan en qué medida se va obteniendo dichos objetivos. Es la evaluación, ¿verdad? Para llevar a cabo estas instituciones, entonces dice el ICE que ellos usan, pondrá a disposición del centro, bueno, ellos hablando, 4 orientadores, psicólogos y pedagogos. O sea, eso sería como las supervisiones para nosotros, ¿sí? Y habla de lo que es, wow, este está muy interesante porque dice que fuera de la ciudad de Zaragoza el costo por alumno será de, cuando eso eran 500 pesetas españolas, ¿verdad? Para un grupo de 150 que incluya todas las actividades indicadas. O sea, si pueden hacer su proyecto y presentárselo a alguna institución educativa y ser ustedes los que elaboren estas cosas. Y van a tener mi ayuda completa. También, además de este material, les entregamos un material que es el de donde está todo esto quizás más ampliado, un poco más, que es un material que se llama La Orientación Educativa en México. Es un documento muy interesante que ustedes pueden leer para tener mayor información sobre eso, por si acaso algún día ustedes quieran seguir la carrera de orientación educacional en el INAES, Instituto Nacional de Educación Superior, ¿sí? Y ahí ustedes van a encontrar las funciones pedagógicas, psicológicas y socioeconómicas. Y dentro de eso, dentro de la pedagógica y también psicológica, van a encontrar la orientación pedagógica, afectivo psicosocial y la orientación vocacional y para el trabajo. Es decir, tienen ustedes aquí acceso a una información muy interesante de diferentes países y también, como les dije con lo de la profesora Estela Chamorro Lescano, que ella vive todavía, si alguna quiere entrevistarla para conocer mejor, entonces me pide su número de celular y yo les doy. Bueno, hasta aquí y espero que les sea muy útil y espero que me den muchas preguntas en el grupo. Espero que así sea. Muchísimas gracias y tengan todos ustedes muy buen fin de semana. ¿Sí?